vivir barato, solo tienes una opción, que es a costa del planeta y la sobreexplotación. Dámelo barato, fabrícamelo barato, que así me gusta más barato. Véndemelo barato. Hoy estamos en Barcelona, rodando una nueva edición de Cuando consumes botas, y estamos con un colega, o sea que hoy voy a poder coleguear a lo largo de la charla, y nunca mejor dicho, porque es un colega y aparte de todo una persona a la que admiro especialmente, posiblemente el publicitario español más admirado, o sea, esto tienes que asumirlo. Estamos con Toni Segarra y vamos a hablar de consumo transformador, de consumo informado. Toni, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Empezamos con la pregunta que da título al programa. Toni, ¿cuando consumimos estamos votando? A mí no me cabe la menor duda. Me parece que en una economía de mercado, en un sistema capitalista donde, digamos, el mundo se construye y se conforma a partir de aquellas cosas que compramos o no compramos, efectivamente estar delante de un lineal y elegir una cosa u otra, un producto u otro, una marca u otra, está decidiendo qué tipo de economía, de mundo, de ecología queremos, ¿no? Aunque no seamos conscientes, y ese es el problema, ¿no? Claro, ahí tú acabas de subrayar algo que de alguna forma da pie a nuestra fundación, que es la conciencia y el saber, ¿no? Nosotros llamamos no costes pues por esto, por el hecho del conocimiento. Nosotros llevamos toda la vida trabajando en comunicación, de alguna forma trabajando en el consumo. Y éramos conscientes de alguna manera del poder y de la capacidad transformadora que realmente tiene el consumo. No, yo creo que no éramos conscientes, y creo que en la mayor parte de los casos, si nos referimos al colectivo de publicitarios, creo que todavía hoy, hombre, yo creo que todos somos conscientes, pero no queremos, yo creo que no queremos darnos cuenta. Hay una cierta sensación de culpa en el publicista con respecto a su trabajo, ¿no? Ayer estaba, por ejemplo, en una presentación del Grupo 13, que es un grupo que yo no conocía en los años 60 en Madrid, publicistas que se unen un poco para dignificar la profesión en pleno franquismo y un poco para destacar, digamos, el lado artístico del trabajo. Y es, digamos, esa unión de publicistas surge de esa culpabilidad, ¿no? De, bueno, nos dedicamos a la publicidad, pero también somos artistas y también somos majetes. Entonces, a mí me sorprende no solo ya la idea de la inconsciencia sobre el consumo como modelador del mundo, sino la inconsciencia sobre que un publicista está trabajando para este sistema. Sí. ¿No? O sea, yo recuerdo hace un par de años o 3 en la agencia, en una reunión, de pronto me entró, estábamos trabajando en no sé qué, y de pronto dije, porque aquí todos somos conscientes de que estamos trabajando para el capitalismo. Claro. O sea, somos una herramienta del capitalismo. Y de pronto la gente se puso como incómoda, como no, hombre, pero se quedaron así callados, y al cabo de un rato, como de silencio tenso, me dijeron, fue como, ostras, sí, claro, pero yo no quería, ¿no? Es cierto, pero yo creo que sí que es cierto que yo particularmente sentía que no estaba en la parte que era capaz de transformar el mundo durante muchos años. O sea, sentía que estaba en esto por dinero, básicamente. Y sin embargo, con el tiempo me fui dando cuenta de que realmente estamos en el ojo del huracán. O sea, si alguien tiene la capacidad de transformar el consumo, es quien se dedica a transformar el consumo de una forma cotidiana, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, relativamente. Es decir, nosotros somos el instrumento de unas marcas. Es decir, nosotros aceptamos encargos o recibimos encargos. Y en ese encargo está el meollo de la cuestión. Es verdad, yo creo que, digamos, por lo menos me autoengaño así, quizás sea un autoengaño. Es verdad que nosotros podemos influir, si tenemos, digamos, la confianza de las marcas, la confianza del cliente, podemos influir en que ese mensaje, y por tanto esa influencia sobre el consumidor, y por tanto sobre su conciencia, sea más o menos correcto, sea más o menos adecuado a ese mundo que supuestamente entre todos queremos. El mundo, digamos, cuando hablamos de un mundo mejor, no sé si todos hablamos de lo mismo, pero más o menos hablamos de una cierta tendencia. Entonces, yo creo que es un trabajo entre ese señor o esos señores o esas organizaciones que nos encargan el trabajo y nosotros, porque sobre todo nosotros somos los encargados de hacerle ver a ese señor que nos encarga el trabajo qué está pensando finalmente el consumidor, o qué va a pensar, o qué le va a sentar bien que le digamos, ¿no? Claro, que por ejemplo desde la Fundación pretendemos hacer es jalear un poco al emisor de la información, es decir, oye, si haces algo bien, dilo.
Si tienes a gente empleada fija, con un salario digno y con unas condiciones laborales buenas, coméntalas, pues después que cada uno los valore, ¿no? ¿Tú crees ¿qué crees que tiene que pasar para que esto, porque el cliente vive acojonado permanentemente, porque siempre hay alguien que lo hace mejor, alguien que lo hace peor, o sea, ¿cómo crees que se podría enfocar Yo esto? creo que hay mucha conciencia en las marcas de que el consumidor exige hoy cosas. Yo, por ejemplo, los grandes discursos políticos hoy los encuentro mucho más en, pues antes hablábamos de BlackRock, pues el CEO de BlackRock es un tío al que hay que leerles, o Bezos, o Soros hace en el año Soros, 2000. o el CEO de Danone, o es decir, son gente que está haciendo discursos políticos de un nivel que los políticos no están haciendo, y digamos, dándose cuenta de cuál es la situación y de qué hay que hacer, y tratando de que sus compañías, que son transatlánticos muy difíciles de gobernar, pero viren hacia lo que el consumidor está pidiendo. Danone es hoy el principal propietario de yogur y de leche ecológica en el mundo, porque es consciente de que la gente se lo está pidiendo y se lo va a pedir más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una conciencia elevadísima. Luego, lo que hay es una necesidad por parte también del consumidor de tener paciencia, porque las cosas no se resuelven de un día para otro. O sea, claro. Lo que ha hecho Estrella Damm este verano con este viraje de Mediterráneamente hacia una idea más ecológica, sí. Bueno, eso va a ir acompañado de una transformación de su envase de las latas para que deje de ser plástico y sea un material sostenible o lo que sea. Pues esa decisión, lo hemos visto ahora, pues esa decisión se tomó hace años, porque cambiar eso en 8 millones de latas no se cambia. No se hace. Hay que cambiar eso, mañana no se puede. Claro. Entonces, yo cuando veo hoy botellas de agua de plástico, digo, ostras, o sea, el que está vendiendo esa botella de agua de plástico ya sabe que no tiene que vender esa botella de agua de plástico, pero ¿cómo lo cambio de hoy para mañana? Creo que sí se está produciendo de una manera cada vez más rápida una cierta percepción por parte de la gente en general de que la política no está resolviendo los problemas y que seguramente no los va a poder resolver, y que en cambio las grandes compañías, cada vez más monstruosas, cada vez más transnacionales, sí que tienen la capacidad y la responsabilidad de hacerlo. Y por lo tanto, yo creo que digamos la capacidad de influencia del consumidor se está volcando de la política o de los políticos hacia las marcas, ¿no? Sí. Y eso va a afectar, y está afectando de una manera clara, ¿no? O sea, hoy hay fondos de inversión como BlackRock, que es, digamos, el epítome del capitalismo, sí, que te están ofreciendo productos, han tenido la necesidad de ofrecer productos ESG, creo que se llaman, que te aseguran que no estás poniendo tus ahorros en cosas que no son buenas prácticas, ¿no? Claro. Por lo tanto, digamos, nuestro papel consiste en ponernos al lado de una marca, de una compañía, para tratar abrir los ojos, de convencerle de que el consumidor está pidiendo eso, ¿no? Hay cosas que no hay una pedagogía, a veces parece que todo es sencillo. Siempre he pensado que debería haber una hornada de políticos dispuestos a no ganar y a no seguir, o sea, voy a decir lo que tengo que decir, porque es verdad que se transmite una sensación a veces de querer es poder, y de que hay una consecuencia directa entre lo que alguien desea desde el punto de vista político y lo que va a conseguir, y eso lo único que genera es frustración, porque no se va a poder conseguir, y por lo menos de una forma tan sencilla, ¿no? Y hemos visto un montón de ejemplos en los últimos años en España, sí, en ese aspecto. Entonces eso genera más tensión social y más frustración, ¿no? Es cierto que estamos en un momento que exige pensamiento grande, largoplacista, estratégico, y en cambio la actitud nunca había sido tan cortoplacista, ¿no? Tanto en las empresas como en la política. En eso, por ejemplo, la gran amenaza y la inmensa competencia de China, por ejemplo, que es un país que piensa a largo plazo porque no es democrático, puede influir perversamente, ¿no? Porque uno puede llegar a pensar que menos democracia y más control y más pensamiento estratégico nos puede llevar a resolver este asunto. Y hombre, es posible que sí, pero habría que hacerlo con el acuerdo de todos, ¿no? Fíjate, ¿y no crees que yo, cuando estábamos hablando de no costers y de saber, la pregunta que me hago es, oye, ¿y por qué sabemos tan poco? Porque hay un interés en ocultar, claro. Hombre, la razón por la que estamos hablando hoy de esto y por la que esto se ha expandido, no nos vamos a engañar, es porque ha surgido una herramienta como Internet que ha permitido el acceso a una información que antes no existía. Es decir, el otro día un amigo y banquero
me decía, hombre, lo que ha ocurrido, estábamos en un restaurante y decía, lo que nos ha ocurrido a nosotros y lo que ocurre en general en las empresas hoy es que nos ha pasado esto. Es decir, los restaurantes hoy tienen la cocina abierta. Nosotros ahora tenemos la empresa abierta. Entonces, los restaurantes ya no pueden hacer según qué barbaridades y qué marranadas en la cocina porque se ve. Y al contrario, han tenido la gala de decir, oye, bueno, pues ahora eso es transparencia. La transparencia es, la cocina tiene una ventana a través de la que igual puedes mirar lo que hago. Pues, hoy un banco, bueno, no es exactamente igual, pero bueno, pero se ha vuelto bastante transparente. Comparado como era hace 25 años. O una empresa textil años. o una empresa de alimentación. Y por tanto, no tiene más remedio que empezar a hacer las cosas de manera decente, pero se ocultaba pues porque se hacían las cosas mal. Y por eso se ocultaba todo. Es decir, hay muchas compañías que han pagado empresas de relaciones públicas para no salir en los medios. Todavía hoy. A veces los medios se quejan. Yo en este programa pues trato de que estén muchos representantes de la prensa, entre otras cosas porque son la conexión con lo que podamos divulgar y tienen una responsabilidad enorme, porque de alguna manera ellos, lo que acabas de decir, pues se quejan de los fake news, pero antes ellos fabricaban el no news. Yo sobre la prensa tengo una opinión muy clara. Yo creo que la libertad de expresión no existe, ni ha existido nunca, ni existe la verdad como tal, porque hay tantas como personas. Como lo que existe, y me parece bien, y me parece que es lo que hace que nuestro sistema funcione, es la libertad de propaganda. Claro. Es decir, los medios en realidad lo que hacen es explicar el mundo como ellos creen que es, o como ellos quieren que sea. La ventaja que tenemos en una sociedad democrática es que podemos leer tantas propagandas como queramos. Claro. Y por tanto, hacer el que quiera se puede hacer una idea de, y el que no, que lo que hace normalmente es, bueno, pues el que explica el mundo como yo quiero que sea o como a mí me gustaría que fuese, pues con ese me voy, ¿no? Claro. Pero hay, digamos, esta pretensión de independencia, verdad, hombre, es muy relativa. Es decir, es que no hay posibilidad de ser objetivo. Es decir, cuando te decía, no recuerdo quién era este fotógrafo de Magnum, bueno, Cartier-Bresson o uno de estos, que decía, ya solamente desde dónde fotografío, o sea, si estoy arriba, abajo, ya estoy diciendo algo, ya estoy sí, claro, trasladando una opinión, ¿no? El punto de vista, por tanto, es imposible ser objetivo, ¿no? Claro. Y luego hay otra tendencia muy interesante, que no sé si se convertirá en algo, ¿no? Pero que conceptualmente es muy interesante, que es la idea sobre todo de los jóvenes, de no ser propietarios de las cosas, sino de usarlas, ¿no? La idea de esa transición de la propiedad al uso, ¿no? De los Spotify, de los Netflix, porque eso subvierte una idea fundamental del comercio desde siempre, que es la propiedad privada, ¿no? Sí. Entonces, es verdad que no es del todo contrario, pero es otra cosa, ¿no? Sí. Y no sé hasta dónde puede llegar, pero parece que a un joven no le importa no tener un coche. Sí, es cierto. Y sí usarlo, ¿no? Cosa que, si me lo dicen a mí a los 18 claro, años, me parece inconcebible. Era lo máximo sueño que podías tener. Claro, entonces y que tiene que ver con la comunicación. Es decir, nosotros hemos basado muchas veces la comunicación en aquello que posees es lo que eres, ¿no? Y te explica, ¿no? Y la moda es la máxima expresión de eso, ¿no? Pero un coche también lo era, seguramente. Sí, claro. Y hoy, bueno, parece que no. Yo lo que quiero es disfrutar de las cosas, ¿no? Y no sé si me quiero gastar tanto dinero como en un coche, o un piso, o un hotel, ¿no? Y la idea de que la tecnología permite compartir de una manera muy razonable, ¿no? Es decir, al final todos estos negocios, Airbnb, Uber y compañía, nos dejan de ser negocios de compartir riquezas. Todo lo nuevo, todo lo que emerge como novedad, o como me fastidia mucho esa palabra, como disrupción, genera efectos secundarios de los que no somos conscientes, ¿no? Es decir, la aparición del Forte, por ejemplo, genera la aparición de las carreteras generan la aparición de los McDonald's y de las gasolineras. Toda una red de negocios surge porque de pronto hay un señor que inventa un coche que es accesible para todo el mundo, ¿no? Y de pronto, bueno, pues hay que ponerse a hacer carreteras. Si te pones a hacer carreteras, la gente tendrá que parar a poner gasolina, hay que poner gasolineras. Si se paran y van, habrá que poner restaurante, habrá que poner hoteles. El Forte transformó Pues hoy estoy seguro que el low cost, que tiene sus virtudes y tiene sus defectos, está generando economías alternativas y efectos secundarios alternativos que no sabemos. Algunos sabemos cuáles son, pero otros no tenemos ni idea. O la venta online, o la aparición, por ejemplo, del coche autónomo, ¿no? Es decir, esto cambiará. ¿Habrá parkings en el sentido que los entendemos hoy? ¿O para qué servirán los parkings? Hay quien dice que los parkings serán los almacenes de la última milla, de los problemas logísticos de Amazon y compañía, que el problema de la última milla es un problema muy grave, ¿no?
y que los parques pueden ser un lugar donde se distribuya eso, porque cada vez se aparcarán menos coches, porque los coches te recogerán y los compartirás, y yo qué sé. Es fácil imaginar, pero normalmente, eso lo decía Arzuaga, ¿no? Una vez que hicimos una conversación el sábado, y lo repite bastante, el futuro siempre te pilla por sorpresa. Es decir, en Blade Runner, que es una película maravillosa que explica un futuro fantástico, hay cabinas de teléfonos. Sí, sí. O sea, no se les ocurrió Sí, que no iba a el haber, móvil, claro. que parece de cajón. Pues no sé, a ningún futurista se le ocurrió el móvil. Quiero dar las gracias a la gente que ha colaborado con nosotros, a Globomedia y a todos los profesionales que están colaborando en la realización y en la ejecución del programa. Bueno, Tony, muchas gracias por compartir esta charla fantástica con nosotros. Y gracias por hacer lo que haces y por hacerlo y por seguir para adelante. Bueno, pues porque funcione. Un granito de arena más otro granito de arena. Hoy salimos aquí con 2 granitos de arena. Venga, ya son 2. Venga, muchas gracias y hasta la próxima. Para producir barato solo tienes una opción, que es a costa del planeta y la sobreexplotación. Dámelo barato, fabrícamelo barato, que así me gusta más barato. Véndemelo barato, lo quiero barato, que así me gusta más.